Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? El placer de saludarles. Mi nombre es Martín Pipas Perati. En esta oportunidad seguimos aquí en Despacho Play. Vamos a hablar de política internacional. Ayer, miércoles 4 de febrero, se cumplió un mes de la captura a Nicolás Maduro, el expresidente de Venezuela, en manos de los Estados Unidos, en manos de Donald Trump. Ahora allí Venezuela gobernada por Delcy Rodríguez, donde hay allí una suerte de cosa bifurcada, ¿no? Porque recibe muchas órdenes del gobierno de Donald Trump. Todos esos temas los vamos a hablar, lo vamos a debatir, lo vamos a reflexionar con nuestro profe, Cristian Riom, que está aquí con nosotros. Profe, ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Martín? ¿todo bien? Todo bien, todo muy bien. Bueno, ayer un mes, impresionante. Pasa rápido y además hay tantos temas a nivel internacional que parece como que pasó Claro, hace un año, ¿no? claro, como que se diluye. Pues claro, se va diluyendo muy rápido el tema, pero bueno, también es cierto que no hubo más, estamos reflexionando sobre que no hubo más ataques de la Armada de Estados Unidos hacia las lanchas de narcotráfico, En Venezuela, claro, en el mar, en el ¿no? mar. Ahora, es lo que nos preguntamos. ¿Realmente eran lanchas del narcotráfico? ¿Buques pequeños del narcotráfico? Probablemente sí, probablemente no, no lo sabemos porque fue un ataque donde se hundió y no se le pudo preguntar, indagar ni llevar a la justicia a aquellos que estaban dentro de esa lancha. Y probablemente si había droga adentro tampoco lo pudieron encontrar porque se destruyó todo. Y no hubo más noticias al respecto. Es decir, parece más una puesta en escena para lograr acercar la logística que le permitió a Estados Unidos la captura de Maduro. Ok. Que todo esto fue en realidad, después se confirmó en Estados Unidos, la justicia dijo que el cártel de los soles no existía. Eso no lo deslinda a Maduro o cualquier otro de tener relaciones con algún grupo del narcotráfico, pero sí que el famoso cártel de los soles, que supuestamente era liderado por Maduro, eso no existe. Eso no Y por existe. eso fue como el argumento para capturar. Ese fue el Claro. argumento, el narcoterrorismo se habla como una justificación hacia el interior de Estados Unidos, de por qué Estados Unidos, o sea, le rinde cuenta a sus ciudadanos de por qué iba a hacer eso. De todas maneras, es inconsistente esto y además se refuerza con las declaraciones de Trump de que lo importante era el petróleo. Claro. El control, el control, siempre pongo el énfasis en esa palabra, del recurso estratégico del petróleo en Venezuela, ¿no? Que no podía estar en manos de China fundamentalmente, si bien Rusia es un actor que juega, pero el principal y el principal adversario es China, ¿no? Ok, profe, estuvo Delcy Rodríguez en estas últimas horas reunidos con empresarios justamente vinculados a las cuestiones del petróleo. Se cambió, se cambió una ley importante en Venezuela, ¿no? Donde hoy, con este cambio, se le permite a los privados poder tener mayor acción en cuanto a exploración, explotación y comercialización del petróleo. Esta era una ley que viene de la época de Chávez, ¿no? Entonces hay un cambio en el paradigma del petróleo en Venezuela. Y con esto podemos reflexionar a que el chavismo finalmente termina acordando con Estados Unidos para continuar en el poder. Claro. Es como que se confirma, ¿no? Se confirma esto, ¿no? Incluso modificando las leyes como para que Estados Unidos pueda realizar sus negocios de forma más tranquila y previsible. Esto por un lado. Por otro lado, también se confirma que no hay ningún apuro de parte de Estados Unidos de llevar a una transición. Si bien es cierto que se le instó al gobierno de Venezuela a liberar presos políticos, por ejemplo, y de hecho muchos han salido en libertad, incluso argentinos, pero no hay un apuro no hay noticias de una elección pronta. Entonces yo creo que ya tampoco ni el chavismo ni los antichavistas hoy están tan activos en las Claro. redes sociales, Sí, ¿no? sí, sí. Ni en los medios de comunicación, porque le queda una sensación mala a ambos Claro. sectores, ¿no? Uno, el antichavismo que quería y pretendía que se termine directamente con el régimen chavista y que comience un proceso por reforzar la democracia, incluso los sectores también que apoyaban
bueno, a los opositores políticos, ¿no? Y eso no existió de parte de Estados Unidos. Eh, no existe una fecha de elecciones. Entonces, bueno, ese sector quedó un poco con... que había festejado, recordás, Pipa, salían a la calle a Sí, festejar, sí, sí, sí. y sin embargo la situación, o sea, Venezuela sigue en las mismas manos. No está Maduro, está Delcy, ¿no? Delcy Rodríguez, que era la vicepresidenta de Maduro. Entonces, no ha cambiado demasiado el panorama político de Venezuela. Sí en tal caso económico, ¿no? Ok. Sí en tal caso hacia afuera, donde hoy es Washington quien determina lo que tiene que ver al menos con la cuestión del recurso estratégico, ¿no? Ok, Del petróleo. En ok. ese tema yo creo que el que decide, que define las cosas es Washington. Profe, hace un par de semanas, cuando bueno, apenas conocíamos la noticia de la captura a Nicolás Maduro, mencionabas que la Unión Europea estaba algo rara en términos de posturas, de posicionamiento. ¿Sigue en la misma situación? Sigue en la misma situación, lógicamente, porque tiene que redefinir su identidad y su relación con los Estados Unidos. Yo creo que algunas cosas están apareciendo, fundamentalmente las noticias que vienen desde Francia, tienen que ver un poco con ir hacia caminos que los lleven a tener mayores márgenes de autonomía en cuanto a las acciones, vinculados siempre a Estados Unidos, ¿no? Incluso hay pequeñas noticias que hay que leerlas y que ver hacia dónde van dirigidas. En Francia dicen no vamos a usar, el gobierno no habla, no la gente, no vamos a usar más Zoom. Y otra más que no recuerdo el nombre, ¿cuál era? La aplicación La para hacer aplicación videollamadas. para hacer Sí. videollamadas. El gobierno no lo va a utilizar más. ¿Por qué? Porque son de orígenes estadounidenses. Entonces, ¿qué es lo que nos están queriendo decir? Los estadounidenses probablemente nos estén espiando a través de Zoom. Estamos hablando, lo repito, Es de grave, ¿eh? comunicaciones gubernamentales de Francia. Francia desarrolló un sistema propio. Entonces, estas son pequeñas noticias que tienen que ver con un malestar de Francia con los Estados Unidos. No es la única Francia, digo, es donde vienen más noticias que tienen que ver con políticas independientes de Washington. Sigue formando parte de la OTAN, pero se están dando cuenta en Europa de que no pueden confiar 100% en los Estados Unidos, porque Estados Unidos va bajo sus propios intereses y no siempre el interés de Estados Unidos es el interés de Europa. A ver, mira qué No interesante. siempre Claro, es el ok. interés. Incluso satisfacer los intereses de Estados Unidos muchas veces es a pesar de Europa. Entonces Europa tiene que repensar esto, repensar su identidad. Yo no sé si el camino, el buen camino es la disolución de la Unión Europea. No creo que sea ese el camino, pero sí ver determinadas cuestiones. Eh, Sabes que una de las temáticas por lo cual fue muy criticada la Unión Europea durante mucho tiempo es la cuestión económica, la cuestión de la moneda, porque si bien algunas cuestiones favorables dio el establecimiento de una moneda única, que hoy entendemos, sabemos que es el euro, también le dio eso menos márgenes de soberanía económica a cada uno de los países. Claro. Porque como una de las herramientas es modificar el tipo de cambio. Es una de las herramientas que tiene un país para poder ser más competitivo o menos competitivo. Yo estoy convencido que la competitividad internacional no la da el tipo de cambio, sino que la da fundamentalmente la estructura, la infraestructura económica de un país. Es decir, energía, transporte, hace que la calidad de los productos que elabora el país o la calidad del servicio que se brinda en ese país. Esas son las variables más importantes de la competitividad internacional. Los costos, o sea, si hoy en Argentina, ¿qué pasa? No hay trenes, las rutas están destruidas, no hay voluntad del Estado de colaborar para, bueno, mejorar las rutas. Entonces eso hace que los costos se vayan elevando Claro. del producto argentino y eso merma la competitividad nuestra. Entonces, de todas maneras, el tipo de cambio es un elemento en donde se puede modificar, el gobierno puede hacerlo. ¿Qué pasaba cuando dijo Milei? Vos decías al principio de esto, de esta nota, de este espacio,
de debate, hablabas de qué rápido pasan los temas. ¿Qué pasó con la dolarización de la Argentina, Pipa? Claro, era un eje de campaña importante el señor Milei, que ya incluso tenían los dólares. Una de las críticas que le hacíamos a esto era la pérdida del margen de maniobra en cuanto al tipo de cambio. E íbamos a depender directamente de los Claro, Estados Unidos. de la soberanía en La tanto soberanía, moneda. claro, exactamente. Al no tener soberanía sobre tu propia moneda, hace ese tipo de cosas. Y que vos no puedas elevarlo o bajarlo para lograr determinada ventaja en el comercio internacional. No Claro, lo puedes claro, hacer. dependíamos Estás de la atado. Fed, sí, sí. Bueno, claro, de la Fed. En Europa pasa esto, ¿no? Los países no pueden, no tienen, dependen del Banco Central Europeo, que hasta el momento, y te diría que lo venía manejando Alemania, esa Alemania que parecía la locomotora, incluso se usó mucho esta imagen de la locomotora de Europa, del éxito de la productividad, bueno, y sin embargo en los últimos años absolutamente desdibujada Alemania, desdibujada a partir, te diría, de la crisis de Ucrania, ¿no? En donde le prohíben directamente desde Estados Unidos y ahí vemos la relación entre Estados Unidos y Europa, le prohíben el comercio con Alemania, ¿no? Perdón, de Alemania con Rusia, le prohíben el comercio con Rusia, le prohíben que compre gas ruso, que justamente era uno de los elementos que le daba competitividad a la economía de Alemania. Claro, claro. Le De vuelan hecho, el, hay un ducto. le vuelan el Nord Stream, el gasoducto, que va de Rusia directamente a Alemania por el Báltico, se lo vuelan. Fue Estados Unidos, esto me hago cargo de lo que digo porque no está claro, ¿no? Hay investigaciones. Pero yo estoy seguro que fueron los Estados Unidos quien tiene la capacidad teórica práctica de poder hacerlo, ¿no? ¿Qué había Entonces, respondido Vladimir Putin en una entrevista a un periodista estadounidense? Había respondido eso, que fue de Estados Unidos. no recuerdo Sí, exactamente, pero él siempre dio a entrever, digamos, que sí, que claro, fue que Estados quizá no lo dijo de Unidos. manera taxativa, pero Exactamente, pero esto se sabe, incluso recuerdo en ese momento cuando ocurrió, un ex primer ministro de Polonia o ministro de Relaciones Exteriores había puesto gracias a Estados Unidos. Hay Seymour Hersh, que es, a ver, es un periodista en Estados Unidos de investigación de los mejores de la historia, ¿no? Que puso en evidencia al ejército de Estados Unidos por lo que había hecho los crímenes en Vietnam, ganador de un premio Pulitzer. Hay un documental en Netflix, si lo quieren ver, sobre la vida de Seymour Hersh como un periodista que dio toda su vida por la investigación periodística en Estados Unidos. Él fue quien dijo, el autor de la voladura del Nord Stream fue Estados Unidos. Por esto, por esto, por esto, por esto. Por mis fuentes me dijeron que pasó así, 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 así. Lo que quiero decir es que lo dijo un periodista de enorme prestigio en los claro, Estados Unidos, claro. también a que el autor había sido de Estados Unidos de esto. Entonces, evidentemente, hay una injerencia de Estados Unidos en los temas europeos, al menos hasta hace poco, que hizo que Europa crezca la inflación, sea menos competitiva. Aparte, también está la cuestión de la relación con China, ¿no? Entonces, al ser menos competitivos, están más vulnerables al comercio con China. Claro, claro. Profe, hablando de competitividad Sí, en estas últimas horas, bueno, dos ministros que pertenecen al gabinete de Javier Milei hablaron de que no, por ejemplo, Caputo dijo que no compra ropa acá en Argentina, que la compra afuera, ¿no? Porque él tiene la posibilidad de viajar y compra afuera. Nosotros lo habíamos calificado como una gran provocación fundamentalmente para la industria local, la textil local, y para aquellas personas que no tienen la posibilidad de viajar. Eso dijo Caputo. Después el señor Adorni, opinando también sobre lo que tiene que ver con las importaciones y qué pasa con que si vienen importaciones, entonces la industria deja de vender y no se pierden puestos de trabajo. A ver, contame un poquito eso, a ver, reflexionemos sobre esos episodios. yo creo que Argentina tiene que tener determinados acuerdos nacionales, es decir, hacia dónde vamos en cuanto a lo económico, en cuanto a la producción, la productividad. ¿Qué va a producir la Argentina? Podemos hablar bienes y servicios, ¿sí? ¿Qué servicios va a tener
y de esos bienes, cuáles va a producir la Argentina y cuáles no lo va a hacer. Si el consenso nacional es que en la cuestión textil Argentina no va a producir, y el sector textil se va a reconvertir y sus fábricas harán otra cosa, sus empresarios se dedicarán a otra cosa, sus empleados obreros trabajarán en otra rama de la economía argentina, es una cuestión a discutir. A discutir. No, reubicás a la gente y Exactamente. reconfigurás Entonces, hay una honestidad, digamos, de la Argentina de decir nosotros no vamos a producir esto y lo vamos a importar. En ese punto no estaría mal, pero no estamos en esa instancia, en ese punto de la historia argentina. Estamos en otra, donde muchos argentinos se dedican a fabricar prendas. Jeans, remeras, lo que sea. Zapatillas, Sí, calzados, lo que sea, calzados. Sí. Entonces tenemos una Y de industria. excelente calidad. Tenemos una industria del calzado y una industria textil. Tenemos y de buena calidad. ¿Por qué es cara la ropa? No es cara, es otro debate. ¿Qué es lo que se puede hacer? Disminuir la carga impositiva sobre la industria, ver qué es lo que está pasando, dialogar con el empresario, buscar soluciones al respecto. Pero no, el tema del precio no es excusa para abrir indiscriminadamente la importación de productos textiles, que sí provoca que gente quede en la calle. ¿Por qué, profe, es importante? Porque si Trump lo hace, Trump dice, bueno, vos querés comerciar los productos que yo fabrico, vení, no hay problema, te impongo un determinado arancel, ¿tá? Protegiendo la industria, que puede ser textil u otra. ¿Por qué es importante eso? Son dos concepciones diferentes, los librecambistas y los proteccionistas. En ese punto yo creo que Milei se inscribe dentro de la escuela librecambista. Dice, cuando menos Estado hay, mejor. Que después podemos hablar un puntito sobre el Estado, ese Estado que observa todo, ese Estado que controla, sí, claro. ese Estado controlador, Para por un lado. Para eso sí la CIDE, ¿no? Exactamente. Por ejemplo. Y por otro lado, el librecambismo y el tema de que el Estado no debería incurrir en esto, ¿no? En el control del comercio. Donald Trump es otra cosa. Donald Trump es todo lo contrario. Sí, yo protejo mi economía. Y dice algo interesante Donald Trump, más allá de que podamos estar de acuerdo o no, pero dice algo interesante. Ser librecambista hoy es ser pro-chino. Claro. Porque sabe que quien está hoy más preparado para imponerse en el libre cambio mundial es China. Claro, tiene una hegemonía importante en el mundo. Ahora, pensemos la paradoja. Un país comunista siendo el más eficiente dentro de un esquema librecambista. Es raro. Mirá qué interesante. Es interesante pensarlo, claro. ¿no? Pero yo creo que Donald Trump es un gran pragmático. Podemos hacerle 1000 críticas a Trump, pero es un gran pragmático. Dice, en determinadas cosas no puedo competir. Entonces yo voy a poner un arancel elevado. Después usa los aranceles como amenaza para conseguir lo que él quiere. Él quiere determinada cuestión, amenaza al país que va a subir los aranceles el 1000%. Entonces después negocia, ese es otro tema. Pero digo, protege su economía. Claro. Y trata de que los empresarios estadounidenses vuelvan a invertir, aquellos que invierten en China, en Singapur, en Europa, que vuelvan a invertir en Estados Unidos, que radican sus empresas en Estados Unidos y proteger su industria. Evidentemente tiene una concepción absolutamente diferente en ese punto con Javier Milei. Sí, de hecho, aquellas empresas extranjeras a Estados Unidos que quieran erradicar sus fábricas en Estados Unidos tienen determinadas facilidades, pero no deja su suerte, ¿no? Esta cosa de abrir por abrir, ¿no? Exenciones impositivas para radicarse y claro, fabricar. Y utilizar mano de obra local. Claro, en Estados Unidos. Incluso lo dijo a los empresarios alemanes, a la industria automotriz alemana, que es el núcleo más fuerte de la economía alemana, es la industria automotriz, que viene siendo vapuleada por la creciente industria automotriz china. Pero lo fuerte de Alemania es esa, y después hay otros rubros como la química y demás. Pero lo fundamental es esa, ¿no? Es la automotriz. Y Trump le dice a los empresarios alemanes, vayan a mi país a invertir. Claro. Ahí le vamos a bajar los impuestos, ahí va a haber empleo y demás. Bueno, estas cuestiones que no tienen nada que ver con esto que nos dicen los Adornis, los Caputos, donde dice, no pasa nada, cuando abrimos la importación no pasa absolutamente nada. Dice que no pierde, Adorni le dijo a Majul en ese ida y vuelta,
con mucho silencio también, ¿no? Porque claro, Majul no tenía quizás ningún tipo de cuestión para responder o refutar cuando dice, decime dónde se pierden puestos de trabajo. Entonces te pregunto, profe, así de manera, por supuesto que un análisis mucho más amplio, pero ¿vos cómo ves eso? ¿Crees que fue un disparate? ¿Crees que fue una cosa soltada? Si yo traigo jeans a 10 pesos y acá los vendemos a 30, no podemos bajar el costo, el precio y demás. El precio por cuestiones de costo y demás, significa que esa empresa no va a poder competir con los jeans a 10 pesos. La gente naturalmente va a comprar lo más barato y esa empresa va a tener que cerrar. Ahora, hay una reflexión casi filosófica sobre qué piensa el gobierno argentino y creo que tiene que ver con el darwinismo social. Mm, ¿Qué es el darwinismo social? Bueno, ¿qué ¿qué es? dijo Darwin? Darwin fue un científico, navegante, científico, explorador, que iba observando las especies, los animales y demás, y elaboró una teoría, ¿no? Y dentro de esa teoría dice, bueno, sobrevive quien se adapta. El animal que no se adapta en la evolución queda detrás, se extingue. El darwinismo social dice algo parecido. Bueno, se abre las importaciones, se abre la economía y todo es un juego de competencia absoluta. Y quien no se adapta a ese juego de competencia absoluta va a morir, va a desaparecer. Mm, La empresa que no se pueda adaptar desaparecerá, por cuestiones casi de la naturaleza. Es una especie de selección de las especies, ¿no? claro. Como decía Darwin, la ¿Podría, selección de las podría un especies. equipo argentino, mirá dónde te lo llevo, un equipo argentino competir contra un equipo de elite de la Champions League? No. O sea, en un partido puede pasar cosas, le puede ganar un equipo Por sudamericano. supuesto, como pasa en la Copa Argentina, Sí, a uno de los grandes le puede pasar que queda eliminado con uno de los más pequeños que juegan en otras divisiones. Puede ocurrir, pero en principio no tiene ninguna posibilidad un equipo argentino de competir en la Champions League. Y te diría que ningún equipo brasileño. Entonces, hay un montón de factores por los cuales no puede haber una especie de estado de naturaleza, volver a estado de naturaleza, ¿no? Donde no hay ningún tipo de regulación, donde no hay ningún tipo, todo está abierto, el Estado no interviene en nada, porque eso no existe y porque lleva al caos y a la anarquía y además a la desaparición de un montón. Entonces, el empresario no puede. Ahora, ¿se puede subsidiar a una empresa deficitaria, a un sector de la economía que es absolutamente deficitario en la Argentina ad eternum, digamos, para siempre? ¿Se puede? Bueno, ahí entonces tenemos que pensar. mm, Bueno, este sector hace 50 años que no es competitivo. claro, ¿Qué vamos a hacer con él? Pero no existe el debate y el diálogo sobre ese tipo de cuestiones. Se ríen porque tienen ese pensamiento filosófico de que el que tenga que morir, morirá. claro. Y el que tenga que desaparecer, desaparecerá. Por eso se ríen con sorna y no les importa abrir la importación y un montón de otras cuestiones, como te puedo mencionar el tema del fuego en la Patagonia. Porque el concepto filosófico es, esto es parte de la naturaleza y se quemará lo que se tenga que quemar. Ujú, ujú. Y si después a la naturaleza le lleva 20.000 años reponer eso, bueno, Será un tema de la será naturaleza. un tema de la naturaleza. Claro. Por eso, eso es lo que explica determinadas acciones Ujú. del gobierno. Profe, ¿y qué me puedes decir del episodio Techin, India? Ahí hubo dumping, avivada argentina, ¿qué hubo ahí? Pudo haber habido dumping, por eso tiene que haber una investigación sobre eso. Eh, Mirá, yo tengo una postura que siempre va a ser proteger a la Argentina, a la industria argentina, al trabajador y al empresario argentino. De todas maneras, esta es una multinacional, digamos. O sea, Techint tiene incluso, está radicado en Estados Unidos. Es competitivo a nivel mundial en cuanto a esto. Y hay que ver los números. Yo creo, a ver, una cosa no implica automáticamente la otra. Que defendamos la industria nacional no significa que tengamos que defender a alguien que tenga los costos que van por encima de lo permitido. Es Claro, decir, una avivada sí, de un empresario como Roca que gana miles de millones de dólares, ¿no? claro. Y perjudicando al Estado argentino. No se puede bancar eso. De todas maneras, se encienden las alarmas de que de exponer a una estructura argentina económica que está absolutamente menguada y muy débil a una competencia directa
con empresas que son líderes a nivel mundial de esto, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque si no, todas las compras del Estado argentino tendrán que ser a empresas de otros lados. ¿Y qué pasa con toda la producción nuestra, ¿no? Claro. Hago un paréntesis con el caso de Techint, porque Techint no es una empresita argentina que está en desarrollo, no es una pyme, ¿eh? El Sí, es empresario, un monstruo. es Sí, el empresario sí, más claro. grande Claro. de Argentina. Y se benefició con muchos gobiernos, Y te ¿no? diría que es el empresario, uno de los más grandes de América Latina, Mm, inclusive. mm. Hay un par más grandes en México, en Brasil, pero está ahí, digamos, Pablo Roca. Por eso digo, ¿qué es lo que opino? Que hay que hacer la investigación por dumping, a ver si eso es así o no. Y si perdió la licitación, bueno, es parte del juego, ¿no? Ok, aquí interesante porque en estas últimas horas, profe, Alberto Fernández le concedió una entrevista a un medio de comunicación de Buenos Aires, a Radio Con Voz, y habló, entre otras cosas, de Vicentín. Vicentín, una empresa radicada allí en Avellaneda, provincia de Santa Fe, y que, bueno, todo su directorio está comprometido con la justicia. Una empresa santafesina, digo, de relevancia nacional. ¿Tenés ganas de meterte ahí? ¿Querés opinar algo? Lo que te puedo decir es, yo te pregunto, ¿los empresarios o los miembros del directorio están comprometidos Sí, en la justicia? sí. ¿Y el Estado que le prestó el dinero? Bueno, en el gobierno de Mauricio Macri, que había autorizado al señor González Fraga, entonces presidente del banco, ¿no? Bueno, hay que investigar por qué se le dio ese préstamo multimillonario y Sí, que después a los pocos meses quiebra, ¿no? se presenta en quiebra cuando comienza el gobierno de Alberto Fernández. Ujú. Es decir, creo que en noviembre o diciembre se le da el crédito En noviembre, tal del cual. gobierno de Macri y en febrero se presenta en quiebra, más o menos, puedo Sí, sí, equivocarme en sí, un sí, sí. mes, 20 Y días. se presenta en insolvencia, sí. Entonces, digo, ahí hay sospechas de que el gobierno anterior sabía esto, que ese dinero también, acá, ¿cuánto tiempo fue muy famoso y todavía sigue siendo famoso la ruta del dinero K? Mm, Que me parece espectacular que se haya investigado, ¿no? El dinero hacia dónde iba, el dinero del gobierno de Cristina Fernández, concretamente, ¿no? Pero me parece que también hay una ruta del dinero M, o llamarle como le quiera llamar, ¿no? mm. ¿Qué pasó con ese dinero? Porque muchas veces no se investiga hacia dónde fue. Fuerte, Entonces, porque los empresarios, la empresa, ¿qué hizo con ese dinero? ¿Pagó deudas? mm, ¿No las pagó? ¿Se las llevaron ellos? ¿Hubo un retorno a la política? mm. Entonces, esto no lo digo que sea así, digo que hay que investigar si esto es así. Entonces, así como están investigados los miembros del directorio De de Vicentín, Vicentín, sí. también tienen que tener investigado aquellos que dieron el famoso préstamo de varios Es cierto, millones. porque ponemos el foco en Vicentín, lo cual hay que hacerlo, pero del otro lado, el tango se baila a dos. Ahí hubo un Estado o representante del Estado ¿Por que... qué? Otra pregunta, ¿por qué el Estado le va a dar tanto dinero a una empresa que es inminente su quiebra? Mm, ¿Por qué apostaría a eso? Bueno, esas son preguntas que quedan sin responder. Ojalá la justicia argentina pueda responder de esto, ¿no? ¿estaba Eh, bien la expropiación para vos, profe? no, la intervención del Estado sí. Ok, Una expropiación como tal, así, si vos me decís esa palabra sí, solamente y queda. No. Mira, en Estados Unidos, y pongo a propósito el dale, ejemplo de dale, Estados sí. Unidos, se ha hecho la compra de una empresa por parte del gobierno de Estados Unidos hablo, de gigantes, para que no caigan. Una vez que está normalizada la situación, el Estado en Estados Unidos la vende nuevamente, la reprivatiza. Claro. ¿Sí? Puede quedarse con algunas acciones o no. Se han hecho con gigantes de seguro, como ING, por ejemplo. Que de hecho le puede servir como empresa testigo, ¿no? De precios, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Es decir, entonces Argentina podía avanzar sobre eso siempre y cuando no se quede el 100% con las acciones, porque no es lo esperado ni es lo correcto. Mm, Por ejemplo, se hizo con YPF, se quedó con el 51%. No se hizo con el 100% de YPF. Hoy es una empresa estratégica que está dando muchísimas ganancias y va a dar muchísimas ganancias a futuro. El ímpetu privatizador que venía de Javier Milei en la presidencia de la Argentina se chocó con YPF y alguien le dijo, no privatizas el claro, YPF. claro.
¿eh? Y hoy se queda con el 51% del Estado argentino y es impresionante las ganancias que tenemos y que vamos a tener a futuro por las proyecciones que da Vaca Muerta. Y quién sabe, porque también hay exploraciones en el mar, exploraciones en otros lugares que podamos encontrar nuevas reservas muy importantes, porque el petróleo parece hace 10 años atrás tenía fecha de muerte, la energía, ¿no? A través del petróleo. Hoy parece que todavía tiene mucho que dar el petróleo. Venezuela, Irán, Argentina, tienen mucho que dar a futuro. Así que YPF no se tocó, YPF Milei no la privatizó. Hoy Milei viaja a Davos y a muchos lugares del mundo con el mameluco de YPF. Sí, sí. Vos lo ves y le decís, llename el tanque. Flaco, limpiame el... Claro. Por favor, yo voy al baño, limpiame el parabrisas, le decís. Sí. Y, perdón, mira, era el presidente de Argentina, y yo lo confundí. Es cierto, anda con el mameluco por Pero todos yo lados. creo que tiene, a ver, el lado positivo de esto es que me parece que hay un orgullo de parte del presidente de mostrarse con la empresa insignia de la Argentina, ¿o no? Sí, Me claro. parece que hay un orgullo de él. Sí, claro. Y está bueno eso, creo que lo veníamos pidiendo, esto de que ¿Pero se lo ponga... hace desde el nacionalismo o como una cosa testigo de que funciona? Y no, Porque por otro lado te abre las importaciones, por otro lado... sí, puede ser. No lo sé, pero yo creo que él lleva la bandera de YPF a todos los lugares y me parece que no estuvo tan mal en ese caso la estatización de YPF, Muy bien. ¿no? Más allá de los términos, y que esto lo podemos discutir exactamente qué es un fondo buitre y qué pasó con el juicio por multimillonario, por la deuda que tenemos con YPF y demás. En otro capítulo, si querés, lo podemos, para no Dale. extendernos demasiado. Pero me parece que en ese tema estuvo bien o no estuvo mal. Con el diario del lunes. Y estuvo bien. Muy bien. Profe, por último, el gobierno anunció una oficina de respuesta oficial. Oficina de respuesta oficial. En las redes sociales hablan de un ministerio de la verdad, algo que había creado George Orwell allá por el 84. Explícame qué pasó en esos años y después sí vamos a hablar de acá de Argentina. Orwell lo plantea esto en una obra literaria de ficción y ahora pongo una coma y digo, ¿de ficción? En realidad creo que hay inspiraciones para Orwell porque ya pasábamos por el fascismo en los años 30 y 40 en Italia, por el nazismo en Alemania, por el franquismo. Por todas esas expresiones totalitarias, incluso si lo querés ver también desde el totalitarismo de la Unión Soviética, también ese Estado que todo lo ve, ¿no? De ahí viene, bueno, de Orwell y demás, viene el Gran Hermano, Claro. de ese Gran Hermano que es el Estado que todo lo ve y que todo lo controla. Entonces ahí está la contradicción entre el libertarismo, somos libertarios, viva la libertad carajo, o somos neofascistas, o somos una mezcla. Mirá, en la dictadura militar argentina, yo no quiero comparar el gobierno con la dictadura porque me parece que no, es impertinente, porque tenemos elecciones, porque somos un país que tenemos partidos políticos libres y demás. Quiero dejarlo bien claro. Sí, porque hay periodistas que pueden hablar. Sí, sí, sí. Entonces, si ves, pero Riom está diciendo que estamos viviendo en dictadura. No, pero en el proceso de la última dictadura militar teníamos un Estado controlador y una economía libre, en donde había libertad de importaciones. Quizás no te acordás, eras muy chico, yo también era muy chico, vamos a decirlo, pero recuerdo los autos importados, Claro. el año 80, 81, por ejemplo, vino todos los autos japoneses y algunos otros de otros lados, pero los primeros autos japoneses importados vinieron en esa época de plata dulce, ¿no? Con una filosofía económica muy parecida a la que tenemos hoy, pero el Estado, un Estado más que controlador, digamos, o sea, además asesino, pero bueno, a lo que voy es esto, ¿no? Es que todas estas medidas que se dan van en contra de la libertad. Claro, se contradice Van permanentemente. en contra de la libertad. Sí, porque además, ¿qué es esto? Un ejército de gente que va a estar mirando qué hace cada quien. Bueno, incluso esto de copiarle a Donald Trump muchas cuestiones, a Trump se lo acusa de ser neofascista en Estados Unidos, ¿no? Y copiarle lo peor, digamos, no lo mejor de Trump, de cuidar su economía, Claro. sino lo peor de Donald Trump
por ejemplo, de crear este ejército de controlar los inmigrantes. Argentina no tiene un problema grave con los inmigrantes. Este, incluso se puede entrar en debate de determinadas cuestiones, ¿no? Pero me parece que no tenemos una gran avalancha como tiene Estados Unidos y demás. Así todo, en Estados Unidos está mal lo que está haciendo Donald Trump con el ICE o el ICE, ¿eh? Que recordamos que han asesinado a personas y maltratado y encarcelado injustamente y demás. Ahora, ¿el gobierno argentino va a avanzar sobre una policía que controle la migración? O esta policía virtual. Sí, ¿qué son? ¿Sommelier de la verdad? Claro, o sea, que va a ver lo que vos decís para si te llevan a juicio o no, además, qué decís en las redes sociales, esa persecución ideológica. Mm, O, por ejemplo, se destruyó el INADI, ¿no? Pero hoy no se puede criticar al gobierno de Israel, por ejemplo. Hay que claro, decirlo eso. Fue sí. una periodista corresponsal en Estados Unidos hace 5 años, fue echada, expulsada por criticar al gobierno de Israel. Entonces, cómo es el tema, digamos? No se puede hacer denuncia por discriminación porque el INADI no existe más. Pero no se puede criticar al gobierno de Israel como yo puedo criticar al gobierno de Estados Unidos, el de Bélgica, el de Argentina o el de Bolivia. Claro, entonces no hay Porque yo libertad tengo de todo mi expresión. derecho para poder criticar a los gobiernos porque para eso estoy, porque soy un analista, porque estudié, por lo que sea. Entonces puedo decir, yo no estoy en contra del pueblo de Estados Unidos, que es un pueblo fantástico. Estoy en contra de algunas cuestiones del gobierno de Estados Unidos. Sí, Como puedo estar lo del gobierno de Francia, el gobierno de Bolivia y el gobierno de Israel, lo mismo. No estoy en contra del pueblo israelí, estoy en contra claro, de lo que hace el el gobierno de gobierno. Israel. Eh, Entonces, hoy en Argentina, a través de la DAIA, se persigue a aquel que critica al gobierno de Israel. Entonces, estamos en una situación, digamos, que estamos copiando lo peor y no lo mejor. Pensaba, profe, en esta oficina de respuesta oficial, que tiene que estar el ejército mirando todos los periodistas. Yo no sé si mirarán a Majul, por ejemplo, mirarán a Viale, a Feynman y toda esa gente. Pero digo, esto no se asemeja con el autoritarismo, esta cosa de controlar, bajarte el martillo. Digo, no hay otras instancias, por ejemplo, no sé, el vocero, si quiere desmentir algo, no puede salir a hablar. Pensaba en incluso los programas que tienen ellos, digo ellos, el gobierno nacional, Carajo, el Gordo Dan y toda esa gente. Hay otros mecanismos, profe, me parece, ¿no? Recuerdo que hay una página de internet privada que se llama Chequeado, Claro, que va chequeando, bueno, contrastando las noticias a ver si es verdad o mentira. Bueno, lo hacen privados, es ¿no? privado, Vos sí. podés confiar en ellos, lo que dice o no, no sé. Esto parece como una especie de chequeado estatal, oficial, donde ellos van a decir qué es verdad y qué no es verdad. Claro, Es como el Ministerio de la Verdad. sí. Bueno, me parece sí que es absolutamente autoritario. Pero se controlarán a sí mismos, digo, cuando No, digan alguna, obviamente que no. No, no se van a por controlar a ejemplo, sí no sé, el mismos. caso Libra, hablarán del caso Libra, No, 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 no. No, esos temas no. no sé, dirán el 3%, porque, no sé, No, una noticia, che, Karina cobró el 3%, dirán algo de eso, no, del INDEC, por no, ejemplo. no, no, seguramente. Después hay críticas, por ejemplo, a China, que tiene control sobre las noticias, sobre lo demás. Incluso en su inteligencia artificial, no se le puede preguntar a la inteligencia artificial de China sobre cuestiones inherentes a China. Claro, A cuestiones, bueno, sí, sí, sí. difíciles de China, ¿no? Sí se le puede preguntar cuestiones económicas y demás, no hay problema, pero cuestiones políticas y demás no responde. Esto parece bastante similar, digo, ¿no? A veces lo critica a la China comunista por ese tipo de cosas, pero esto parece ser bastante similar, ¿eh? El control de lo que sí y lo que no. Y obviamente, como decís vos, Pipa, no se va a hacer Un autocontrol, un harakiri, digamos, sería claro, un harakiri, un autocontrol sobre las cosas que pasan en el gobierno y que son irregulares. sí. Ahora, ¿quién financia eso? Desconozco. Interesante pregunta, ¿no? ¿Bajo Interesante. qué órbita estará? ¿Cuántas personas trabajarán? Ahí tiene que haber un... No digo, ¿Quiénes trabajarán? hablando, digo, porque ahí no hay plata, pero para otras, para algunas cosas sí. Bueno, para Pregunto, la CIDE hubo mucho dinero. claro, pregunto, cuando se larga una noticia sobre Caputos y que maneja la CIDE, los recursos de allí, ¿saldrán a desmentir algo? No, pero aparte son gastos reservados, es decir, tampoco se puede auditar. Así como todo el mundo pedía, todo el mundo no, mejor dicho, la gente que apoyaba al gobierno y al gobierno, la palabra auditoría era como sagrada, Mm, ¿no?
cuando se hablaba de, ¿te acordás? El presupuesto universitario. Sí. 1 millón de personas salió a la calle a bancar a nuestra querida Universidad Pública Argentina. Y la palabra contraria era que la auditen, que haga auditoría siempre para Sí, las universidades, sí, ¿no? ¿Hay una auditoría sobre la CIDE? claro. E incluso, Pregunto, ¿quién va a auditar a esta oficina también, ¿no? ¿quién va a auditar esta oficina? ¿Quién audita la Profe, CIDE? no me quiero olvidar, escribiste un artículo en el Litoral, diario aquí local, el costo de despreciar las ciencias sociales. Contame un poquito de eso. Esto parte de una comunicación de la... En Twitter existe, no sé si en otras redes sociales y demás, la oficina del presidente. Sí, No se sabe si es el presidente mismo o son sus secretarios o el gabinete. Es un eufemismo, no sé. La oficina del presidente. Oficina del presidente da un comunicado donde dice, destaca la cooperación con los Estados Unidos porque ellos van a llevar una misión espacial a la Luna y demás. el Artemis 2. Y exactamente, y ahí va a ir un satélite argentino. Esto no es nuevo, digamos, ya es nuevo la cuestión de hacerlo con los Estados Unidos a través de esto, pero ya viene a Argentina enviando satélites al espacio. Incluso, no me acuerdo quién era la figura política que había dicho que Cristina Fernández había enviado el dinero no sé si recordás No. eso. Bueno, Sí, sí, no, pero me imagino, ¿no? Que causa llevando, claro, gracia, pero claro. bueno, se llegó hasta decir Sí, eso. De todas maneras, la oficina del presidente destaca esta colaboración con los Estados Unidos y dice en un párrafo algo así como, en este sentido Argentina va a seguir invirtiendo a través del CONICET y demás en este tipo de cuestiones de la ciencia dura, ¿no? Lo que tiene que ver con esto, con el desarrollo científico en este tema, y no en cuestiones como la ciencia política. Poniéndole a la gente un debate estúpido entre qué es mejor o qué es lo que vale la pena invertir si en la ciencia política o en la física o en el desarrollo informático o en el satelital o lo demás. Es una falsa dicotomía. No existe esto en los mejores países del mundo, no existe. claro. O sea, los mejores países del mundo invierten en tecnología e invierten en el conocimiento. El conocimiento de la ciencia política y las relaciones internacionales es un campo del cual me siento parte, ¿no? Mirá, fíjate, en los mejores países del mundo, en este sentido, ¿no? Somos todos iguales a nivel cultural y demás, pero a nivel de rendimiento, de competitividad, los mejores del mundo, invierten muchísimo en lo que tiene que ver con el desarrollo de la ciencia política y las relaciones internacionales, porque va a ser el campo de conocimiento que te dice hacia dónde tenemos que ir. Claro, claro. Entonces, Estados Unidos lo hace. Es cierto, tiene un montón de think tanks, que son los otros tanques de pensamiento, que es la reunión de intelectuales privados, donde aportan capitales privados, pero tiene una estrecha relación con el gobierno de Estados Unidos. Y es un ida y vuelta de la academia, que lo hablábamos también con Magín Ferrer, que estuvo aquí Excelente en nota, este la estudio, recomiendo. Sí, sí. con Magín Ferrer, que es el decano de Derecho de la Facultad de la Universidad Católica. Esta ida y vuelta de la academia con el Estado, con el gobierno. Entonces, en Estados Unidos existe esto. Están los lobbies intelectuales que le dan al gobierno las herramientas hacia dónde tiene que ir Estados Unidos. Existen en el Reino Unido, estatal también, de apoyo estatal, y existen los privados. Es decir, ambas cosas conviven. Claro. El apoyo del Estado con inversiones y los privados. Existe en Alemania, existe en Francia, existe en el Reino Unido, ya lo dije, en Países Bajos. Ni hablar lo que es China, obviamente, también tiene su red de intelectuales que hacen estudios, escritos, libros, donde dicen hacia dónde tenemos que ir. El Club Valdai en Rusia, también, desde el 2004 que viene funcionando, que son todas las universidades de Rusia que van proponiendo cuestiones. Y es el mismo presidente Vladimir Putin quien asiste a las reuniones del Club Valdai. Lavrov, el ministro de Relaciones Exteriores, también. Y es un ida y vuelta. La pata empresaria, privada, la pata intelectual, las universidades, los centros de formación y el Estado y la política. Tiene que estar articulado Claro. justamente para
plantear hacia dónde vamos y también para prevenir situaciones que pueden pasar en el futuro. La sociología, la ciencia política, las relaciones internacionales, el derecho, son todas ciencias sociales que son Importantes. claves Sí, e sí, importantes para que tenga el desarrollo el país que se merece. Y por eso lo comparo nuevamente, con los Estados Unidos, por ejemplo, que es un faro de referencia para Milei. Claro, ¿No? en algunas cuestiones, en otras no. En algunas cuestiones. Entonces, bueno, ¿cómo se hace en Estados Unidos? Así. ¿Cómo se hace en Francia? Así. ¿Cómo se hace en Alemania? Así. ¿Cómo se hace en el Reino Unido? Así. Bueno, lo planteé en ese artículo que salió, incluso con nombre y apellido, ¿no? Puse las empresas, los think tanks, las universidades en el mundo y su interacción con el gobierno, con los distintos gobiernos. Lo planteé. Me parece que es importante. No nos dejemos meter en debates tontos, Ok. porque no es Claro, no es una cosa o la otra. una cosa o la Claro. otra, es ambas cuestiones que tienen que estar desarrolladas. Ok, y este gobierno que está tan condescendiente con el gobierno de los Estados Unidos que busca y pone los recursos nuestros. En definitiva, eh, hay que entender, profe, que los gobiernos están alquilando, ¿no?, el espacio y están administrando los recursos de todos nosotros. Me parece que esto es un gran debate. Es un gran debate. Yo les invito a una nota espectacular, te felicito, profe, allí en el litoral, donde vamos a debatir esto, vamos a debatir lo importante, ¿no? Sí. Porque a veces nos someten a debates como estas cosas, como la oficina de respuesta oficial. Me parece que esto es mucho más importante, ¿no? La sociedad civil tiene Sí. que hablar sobre esto y plantear los debates. Las universidades, las facultades y demás. Porque si no, aparece como que son gastos inútiles, ¿no? Y la gente tiene que saber para qué existen y para qué pueden servirle a la sociedad, ¿no? Todo esto. Por qué no es inútil y por qué tienen gran desarrollo en el primer mundo. ¿Eh? Ok. Entonces, tiene que instalarse el debate, tiene que hablar y la sociedad civil tiene que exigir también, ¿no?, que se le dé la importancia que Sí. tiene que tener. Les guste o no, hayan votado o no este gobierno. Me parece que hay temas sobre los cuales hay que abordarlos. Profe, acuérdese de estacionar en los lugares correctos. No lo digo porque no lo haga, pero si ve una pintura amarilla en el cordón, no hay que estacionar ahí. No le digo que usted lo haya hecho, ¿sí? Yo lo sé desde chiquito. Ok. Desde chiquito. En el jardín le enseñaron. En el jardín me enseñaron que la pintura amarilla no hay que estacionar ahí. Eso lo sabemos. Ok. El debate, así como el debate, hablamos del debate nacional sobre qué pasa con nuestro querido país, el debate pasa por otro lado y no por si la pintura amarilla qué significa. Sabemos qué significa, pero el debate pasa por otro lado, Ok, ¿no? muy bien. Gracias, profe. La seguimos. Gracias, Pipa. Bueno, interesante los temas internacionales. Hablamos mucho también de Argentina con una mirada internacional, con nuestro querido profe. Para mí es un verdadero placer abordar todos estos temas. Síganos en www.despachoplay.com.ar en todas las redes sociales para enterarse de este y muchos de los temas que se van aquí haciendo, ¿no?, día a día, con entrevistas, con notas diversas, con informes. Así que quédate, poné me gusta, la campanita ahí en YouTube para que cada video que se suba estés debidamente notificado. Muchísimas gracias y la seguimos.